Capítulo 4, El juego del rey y el orgullo roto de Deviluke. En el centro de la devastada plaza de Sainan, el aire vibraba con la tensión de dos mundos colisionando. 50 soldados de élite yacían esparcidos como muñecos de trapo, víctimas de una voluntad que no pudieron procesar. Thastin, el comandante de la Guardia Real, se puso en pie con un temblor en las piernas que no era por cansancio, sino por la pura incredulidad de sus sentidos. Te lo preguntaré una última vez, intruso, dijo Thastin, su armadura emitiendo chispas mientras cargaba su espada de plasma al nivel de sobrecalentamiento. ¿Quién eres? ¿Qué facción galáctica te ha enviado? Luffy se rascó la nuca con total despreocupación, soltando una risita que enfureció al comandante. Ya te lo dije, viejo. Solo soy alguien libre, respondió Luffy, ajustándose el sombrero. Me llamo Luffy. Y aunque no sé qué es una facción, sé que ustedes están haciendo un desastre. Así que, ¿vas a seguir parado ahí o vamos a jugar? Sí. El gato y el ratón galáctico. Thastin no esperó más. Activó los propulsores de su traje, convirtiéndose en un rayo carmesí que cruzó la plaza en un parpadeo. Lanzó una estocada horizontal diseñada para decapitar a su oponente, pero Luffy, con un movimiento que pareció casi perezoso, se agachó y dejó que la hoja de plasma cortara solo el aire. Vaya. Qué rápido, rió Luffy, saltando sobre la espalda de Thastin mientras este intentaba recuperar el equilibrio. Pero eres muy rígido, viejo. Pareces una caja de metal. Thastin giró sobre su eje, lanzando una ráfaga de cortes que habrían desintegrado un tanque. Luffy, sin embargo, comenzó a saltar de un lado a otro, usando los escombros de los coches como trampolines. Para él, la batalla más seria de Thastin era un juego de etiquetas. Aquí. No, por aquí. Luffy aparecía y desaparecía frente a Thastin, dándole ligeros toques en el casco con los dedos antes de alejarse con un salto acrobático. Frustrado y humillado, Thastin gritó, «Deja de burlarte. Enfréntame como un guerrero». Thastin cargó toda la energía de su traje en un ataque circular masivo. La plaza se iluminó con una luz púrpura cegadora. Luffy se detuvo en seco, dejó de reír y endureció su brazo con el haki de armadura, Busosoku, volviéndolo negro como la obsidiana. ¡Clang! Luffy atrapó la hoja de plasma con su mano desnuda. El sonido del impacto fue como el de una campana gigante resonando en toda la ciudad. El plasma, que debería haber fundido sus huesos, se dispersaba inofensivamente contra la barrera invisible de su voluntad. Si quieres que me ponga serio, está bien, dijo Luffy, y su sonrisa se volvió depredadora. Luffy no usó sus gears, no lo necesitaba. Simplemente tiró de la espada de Thastin, atrayendo al comandante hacia él, y le propinó una serie de golpes rápidos al cuerpo. Cada puñetazo, imbuido en haki, deformaba la armadura imperial de Deviluke como si fuera papel de aluminio. Thastin intentó contraatacar, pero Luffy lo esquivó con el haki de observación, moviéndose milímetros antes de cada estocada. Finalmente, Luffy se aburrió del juego. Se posicionó frente a Thastin y lanzó una patada ascendente directamente al mentón del casco. El impacto lanzó a Thastin a 30 metros de altura. Antes de que cayera, Luffy apareció sobre él en el aire y lo golpeó hacia abajo con un Gomu Gomu no Stand reforzado, mandándolo a estrellarse violentamente contra el pavimento de la plaza. El polvo se asentó lentamente. Thastin yacía en el centro de un cráter, con su armadura destrozada, su espada rota en dos y su cuerpo cubierto de heridas profundas. Intentó levantarse, pero sus brazos temblaron y cayó de nuevo, apenas logrando mantenerse consciente. El gran comandante de la galaxia había sido tratado como un juguete por un chico en sandalias. Luffy aterrizó suavemente a su lado, sacudiéndose el polvo de los pantalones. «Eres fuerte, viejo. Pero haces mucho ruido. Mejor vete a casa a descansar», dijo Luffy, recuperando su sonrisa habitual. Lala, que había observado toda la escena con los ojos como platos y el corazón latiendo a 1000 por hora, corrió hacia Luffy. «¡Wow! Eso fue increíble», gritó ella, saltando a su alrededor. «Los hiciste ver como si fueran de papel. Luffy-kun, eres el mejor». Thastin, desde el suelo y con la visión borrosa, vio cómo la princesa se acercaba al extraño joven. Comprendió que su misión había fallado estrepitosamente. Mientras su nave de transporte iniciaba la recuperación de emergencia. El estruendo de los motores de las naves de Deviluke llenó el aire de Sainan por última vez. Los rayos de extracción descendieron desde la nave insignia, recogiendo los cuerpos inconscientes de los 50 soldados y, finalmente, al malherido Thastin. El comandante, con la armadura destrozada y la mirada perdida en el cielo, fue elevado hacia la escotilla.
No hubo disparos de despedida ni más amenazas, solo una retirada apresurada y silenciosa impulsada por el miedo a lo desconocido. Lala permanecía en medio de la plaza, con el rostro iluminado por la adrenalina y la curiosidad. Se giró hacia donde estaba Luffy, con las manos listas para gesticular 1000 preguntas. Oye, Luffy-kun. Dime cómo hiciste eso de... Se detuvo en seco. El lugar donde el joven del sombrero de paja había estado parado apenas un segundo antes estaba vacío. No había rastro de él, ni huellas de huida, ni siquiera el eco de su risa. Luffy, utilizando el Sorou, se había esfumado entre las cortinas de humo y polvo que aún flotaban en la plaza, regresando a su refugio en la costa antes de que los ojos del mundo o de las autoridades se posaran sobre él. Se fue, murmuró Lala, haciendo un pequeño puchero. Pero si ni siquiera le pregunté dónde compró ese sombrero tan genial. Lala. Lala, responde. El grito desesperado de Rito rompió el silencio de la plaza en ruinas. Él y Mikan aparecieron corriendo desde una de las calles laterales, esquivando escombros y coches volcados. Rito estaba pálido, con la respiración entrecortada, habiendo corrido kilómetros temiendo lo peor tras ver las naves descender. Mikan, aunque exhausta, fue la primera en llegar. Su rostro, usualmente calmado y maduro, mostraba una angustia genuina. Se lanzó sobre Lala, sujetándola por los hombros y revisándola de arriba a abajo con una rapidez frenética. «¿Estás loca? Te dijimos que no vinieras aquí sola», exclamó Mikan, con la voz temblorosa. «¿Estás herida? ¿Te hicieron algo esos hombres del espacio? Dinos algo, Lala». Rito llegó jadeando a su lado, mirando con horror la destrucción de la plaza central. «Lala. ¿Qué pasó? Las naves se fueron de repente. ¿Dónde están los soldados? ¿Y ese tipo de la espada, Justin?» Lala, lejos de estar asustada o traumatizada, estalló en una risa vibrante y llena de emoción. Sus ojos brillaban como nunca antes, y empezó a saltar sobre sus talones mientras señalaba el centro del cráter donde Justin había caído. «Rito-san. Mikan. Fue lo más increíble que he visto en toda la galaxia», gritó Lala, gesticulando con los brazos abiertos. Apareció un chico. Un chico con un sombrero de paja y una sonrisa súper grande. Rito y Mikan se miraron confundidos. «¿Un chico? ¿Un solo chico hizo todo esto?», preguntó Rito, incrédulo. Sí, continuó Lala, casi sin aliento. Justin trató de cortarlo con su espada de luz, pero Luffy-kun la detuvo con su mano desnuda. Y luego hizo bam y todos los soldados se quedaron dormidos sin que él los tocara. Era como si el aire fuera muy pesado a su alrededor. Los trató como si fueran juguetes. Mikan frunció el ceño, tratando de encontrar lógica en las palabras de Lala. «¿Luffy? ¿Ese es su nombre? Lala, nadie puede detener una espada de luz con las manos. Debes haber estado muy asustada y lo imaginaste». «No lo imaginé», insistió Lala, recuperando un poco la compostura pero manteniendo la sonrisa. «Él dijo que era alguien libre y que este lugar era su territorio. Rito-san, Sainan tiene un guardián realmente fuerte. Que no pudo ni siquiera medir su poder». Mientras Lala seguía relatando las hazañas de su salvador con una alegría contagiosa, Rito observaba el cráter en el pavimento. Sabía que Lala solía exagerar con sus inventos, pero la destrucción en la plaza y la retirada total del ejército de Deviluke sugerían que, efectivamente, algo o alguien de una fuerza descomunal había intervenido. Sainan despertó un lunes sumergida en una atmósfera irreal. El ataque del domingo había dejado cicatrices profundas no solo en el asfalto, sino en la psique de la población. Aunque la plaza central estaba extrañamente intacta, un hecho que los ingenieros militares no lograban explicar dada la magnitud de la energía desplegada, el resto de la ciudad era un hervidero de actividad oficial. Equipos de científicos del gobierno japonés, custodiados por soldados de las fuerzas de autodefensa, recorrían los sectores periféricos. Recolectaban casquillos de energía gastados, fragmentos de aleaciones alienígenas y analizaban las trayectorias de los disparos. La retirada de los invasores era el enigma del siglo. En los noticieros matutinos, las teorías se multiplicaban. Fuentes oficiales confirman que la retirada de la flota desconocida fue abrupta e inexplicable, informaba una reportera desde un centro de mando improvisado. Sin embargo, cientos de testimonios de civiles y oficiales de policía que fueron salvados en los sectores B y C sugieren la intervención de un individuo con capacidades físicas sobrehumanas. Lo describen como un borrón que neutralizaba a los atacantes con una fuerza devastadora. Las autoridades teorizan que esta entidad pudo haber sido el factor determinante para que los alienígenas abandonaran su misión. En la mesa de los Youki, el ambiente era pesado.
Lala miraba la televisión con una mezcla de alivio y frustración. Escuchaba a los reporteros hablar sobre la princesa del espacio y sentía un nudo en el estómago. Ese tonto de Zastin, murmuró Lala para sí misma, apretando sus cubiertos. Gritó sobre mi presencia frente a todos esos micrófonos. Ahora la tierra entera sabe que hay alguien de fuera viviendo aquí. Mikan la observó en silencio mientras servía el té. Notó que Lala no mencionaba al chico del sombrero. Lala sabía que si decía su nombre o describía cómo humilló al comandante en la plaza, los científicos y militares no descansarían hasta encontrar su refugio. Por primera vez, la impulsiva princesa guardaba un secreto para proteger la libertad de aquel que la había salvado. En la Academia Sainan, las clases se habían suspendido formalmente, pero los estudiantes se reunieron en los pasillos para procesar lo ocurrido. El nombre del vigilante estaba en boca de todos. Saruyama estaba en su elemento, parado sobre un banco y rodeado de curiosos. Os lo digo. Es un milagro. Esos tipos tenían armas láser y él los barrió como si fueran basura. Incluso dicen que detuvo una de esas naves pequeñas con un solo brazo. Eso es absurdo, Saruyama, intervino un estudiante de último año. La policía dice que probablemente fue un fallo en la tecnología de ellos. No existe nadie así, es solo una leyenda urbana potenciada por el pánico. En ese momento, la figura autoritaria de Ui Kotegawa, la presidenta del comité disciplinario, apareció al final del pasillo. El bullicio se redujo a la mitad, esperando la habitual reprimenda por el desorden y los rumores infundados. Pero Ui no caminaba con su paso firme habitual, sus ojos estaban fijos en el suelo y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía sus libros. Kotegawa, Saruyama bajó del banco con una sonrisa burlona. ¿Vas a decirnos otra vez que todo es una falta a la moral y que el vigilante es un invento de la prensa? Ui se detuvo frente al grupo. Rito y Lala, que se habían acercado, notaron que la presidenta estaba inusualmente pálida. El silencio en el pasillo se volvió absoluto. No, la voz de Ui fue un susurro que cortó el aire. ¿Qué has dicho?, preguntó Saruyama, inclinándose hacia adelante. Ui levantó la mirada. Sus ojos, usualmente severos y lógicos, estaban cargados de una emoción que nadie en la escuela había visto antes, una mezcla de asombro y una gratitud profunda que la despojaba de su armadura de hierro. He dicho que no es un invento, Saruyama-kun, declaró Ui, y su voz ganó fuerza, resonando en todo el corredor. Ayer, cuando el centro fue atacado, yo estaba allí. Quedé atrapada. Y él, el vigilante. Ui hizo una pausa, apretando los labios. Lala dio un paso al frente, conteniendo el aliento. Él me salvó, concluyó Ui, dejando a todo el pasillo en un estado de shock total. Tras su impactante confesión en el pasillo, Ui Kotegawa se excusó del bullicio y se dirigió a la azotea de la Academia Sainan, buscando un momento de silencio y aire fresco para ordenar sus pensamientos. Se recostó contra la barandilla de metal, el viento acariciando su rostro, y el recuerdo del domingo se apoderó de ella, reproduciéndose en su mente como una película vívida. El flashback, la sonrisa en el infierno urbano. Ui había estado en el distrito comercial, buscando suministros para su hogar, cuando el cielo se oscureció y el caos se desató. Las naves de Deviluke disparaban ráfagas de energía carmesí para infundir miedo, y una de esas ráfagas impactó contra la estructura de un edificio cercano. Un muro de cemento y vigas de acero se desplomó directamente sobre Ui. Se quedó helada. Su mente, acostumbrada a la lógica y al orden, no pudo procesar la velocidad del desastre. El instinto de supervivencia le falló y solo pudo cerrar los ojos, aceptando su destino. Pero el impacto nunca llegó. Sintió una ráfaga de aire caliente y una fuerza descomunal que la sujetó por la cintura, apartándola de la trayectoria de la muerte. Cuando abrió los ojos, estaba a salvo en la acera, y frente a ella, una figura le daba la espalda mientras el polvo se asentaba. Era el vigilante, el del sombrero de paja y la capa andrajosa. Antes de que pudiera hablar, él se giró ligeramente. El ala del sombrero ocultaba sus ojos, pero una sonrisa inmensa y confiada, llena de una alegría que desafiaba el caos que los rodeaba, se dibujó en su rostro. Oye, ponte a salvo, le dijo con una voz tranquila. Vete lo más lejos posible de aquí. Todavía hay gente atrapada. Sin esperar respuesta, el vigilante se transformó en un borrón de movimiento y desapareció, volviendo al infierno urbano para seguir salvando a otros. Ui se quedó allí, con el corazón latiendo a 1000 por hora, protegida por un completo desconocido que se reía del peligro mismo.
De vuelta en el presente, Ui dejó escapar un suspiro tembloroso. Su lógica se había roto ese día, la existencia de aquel hombre desafiaba todo lo que creía. De repente, la puerta de la azotea se abrió con un estruendo. Una docena de estudiantes se apresuraron a salir, rodeando a la presidenta. Kotegawa-san. Dinos más, gritaron, emocionados. ¿Cómo era? ¿Qué vestimenta usaba? ¿Viste su rostro? Dinos todo lo que puedas. Ui, con su habitual compostura regresando lentamente, decidió que la verdad era necesaria. Les contó todo con detalles minuciosos, la capa andrajosa, el chaleco rojo, los pantalones cortos y, sobre todo, el sombrero de paja y la sonrisa que la hizo sentir segura en medio de una invasión alienígena. Les habló de su velocidad sobrehumana y de cómo levantó una viga que ni un camión podría mover. Escondida tras la puerta de la azotea, Lala Satalin de Biluque escuchaba cada palabra. Sus ojos, llenos de una curiosidad científica insaciable, brillaban con intensidad. Se llevó una mano al pecho, sintiendo una extraña sensación al escuchar a Ui describir al hombre que había derrotado a Zastin. Luffy-kun, susurró para sí misma, con el nombre ya grabado en su memoria. Es increíble. No solo me salvó a mí, sino a Ui-chan y a toda la ciudad. Mientras los estudiantes seguían bombardeando a Ui con preguntas, Lala se escabulló de vuelta a los pasillos. Ya no tenía dudas. Tenía los testimonios, tenía la ubicación del ataque y tenía la tecnología del Debiluque para rastrear cualquier firma de energía residual. Tengo que encontrarlo, pensó Lala, su mente de genio ya trazando un plan. En los estudios de noticias, artistas forenses y dibujantes profesionales trabajaban bajo la dirección de los testigos. El proceso era frustrante pero consistente. No puedo describir sus ojos, decía una mujer rescatada de un coche en llamas. Pero esa sonrisa, era como si no tuviera miedo a nada. Y el sombrero, era de paja, desgastado, como el de un campesino, pero lo llevaba como si fuera una corona. Al final de la tarde, los bocetos inundaron las redes sociales y las pantallas de la ciudad. La imagen era icónica, una silueta atlética, una capa que ondeaba con un viento invisible, un sombrero de paja proyectando una sombra impenetrable sobre la mitad del rostro y, debajo, una hilera de dientes blancos en una sonrisa radiante y desafiante. No era una foto, pero era la representación más fiel de la esperanza que Sainan había sentido. Los ciudadanos empezaron a llamarlo simplemente, el guardián sonriente. Mientras el público celebraba, en el cuartel general de la policía de Sainan, el ambiente era de pura frustración. Expertos en seguridad cibernética y analistas de inteligencia revisaban miles de horas de metraje de las cámaras de seguridad municipales. Es imposible, señor, informó un técnico al jefe de policía. En cada punto reportado, las cámaras funcionan perfectamente hasta que el sujeto entra en escena. En ese preciso instante, la señal se llena de estática y distorsión electromagnética. No es un inhibidor electrónico conocido, es como si la realidad misma alrededor de él vibrara a una frecuencia que nuestros sensores no pueden procesar. Lo que los técnicos no podían entender era que no se trataba de tecnología. El haki del conquistador de Luffy, incluso cuando lo usaba de forma pasiva para amedrentar a los soldados de Debiluque, emitía una presión espiritual tan densa que afectaba a los procesadores biológicos de las naves alienígenas y, por extensión, sobrecargaba los circuitos electrónicos de las cámaras terrestres más sensibles. Luffy estaba borrando su rastro digital sin siquiera saber que era una dirección IP. Lejos de allí, en la cala, Luffy observaba su sombrero de paja, que descansaba sobre una caja de madera. Sentía que el mundo a su alrededor se estaba volviendo ruidoso otra vez. Suspiró, sonrió y se preparó para pescar. Sabía que, tarde o temprano, alguien encontraría el camino hacia su pequeño reino de chatarra. Al día siguiente, mientras Sainan se perdía en debates sobre bocetos y cámaras defectuosas, Lala Satalin de Biluque operaba en un nivel completamente distinto. Para ella, el guardián sonriente no era un fantasma, sino una firma de energía física que desafiaba todas las leyes de la termodinámica. El modo detective de Lala. Encerrada en su habitación en la casa Yuki, Lala desplegó varios hologramas proyectados por Peke. No estaba buscando rostros en cámaras, estaba buscando la vibración que inutilizó los circuitos electrónicos durante la invasión. Peke, triangula todos los puntos de distorsión electromagnética reportados el domingo, ordenó Lala con una seriedad inusual en su rostro. Filtra las frecuencias de radio y las interferencias de plasma de Debiluque. Solo quiero el residuo de esa onda. Entendido, Lala-sama, respondió el traje robótico.
Detecto un patrón de ráfagas esféricas. Si trazamos los vectores de origen y calculamos la velocidad de desplazamiento del sujeto, el punto de retorno más probable es la zona costera al sur de la ciudad. Lala analizó el mapa. Los acantilados de la caleta del Perro Muerto eran un punto ciego para los satélites municipales debido a la composición mineral de las rocas. Era el lugar perfecto para alguien que no quería ser encontrado. Con una sonrisa triunfal, Lala salió por la ventana, usando sus propulsores para dirigirse a la costa. La melancolía del capitán. Lejos del ruido de la ciudad, en su refugio de chatarra, Luffy estaba sentado en un saliente de roca mirando el horizonte. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el mar de un rojo que le recordaba a los amaneceres en el Tousantzuni. Por primera vez desde que llegó a este mundo, el peso de la soledad lo golpeó con fuerza. Luffy apretó su sombrero de paja entre sus manos. Extrañaba el aroma de la comida de Sanji, las quejas de Nami, las mentiras de Usopp y los ronquidos de Zoro. En este mundo de tecnología y orden, se sentía como un náufrago en una isla sin fin. Chicos, susurró, con una tristeza inusual en sus ojos. Realmente me alejé mucho esta vez. Su aquí de observación, siempre activo como un radar silencioso, detectó de repente un pulso de energía tecnológica acercándose desde el aire. No era la intención asesina de los soldados de Zastin, era una curiosidad brillante y caótica que ya había sentido antes. Luffy suspiró, su tristeza guardándose en un rincón de su corazón para dar paso a su instinto de capitán. Se levantó y desapareció con un movimiento del Zoru. Lala aterrizó en la arena de la cala, fascinada. Frente a ella se erguía una construcción imposible de chatarra, madera y metal, coronada por una bandera negra con una calavera pintada a mano. Increíble, exclamó Lala, acercándose a la estructura. Realmente vive aquí. No hay electricidad, no hay señales de comunicación. Es como si hubiera construido su propio mundo pequeño. Lala comenzó a inspeccionar las paredes del contenedor, usando a Peke para escanear las soldaduras rústicas. Estaba tan absorta analizando la tecnología de chatarra que no notó que el aire a su espalda se volvía más pesado. Oye, una voz tranquila, pero con una autoridad natural, rompió el silencio de la tarde. ¿Te tomó tiempo encontrar este lugar, chica de pelo rosa? Lala dio un salto del susto, girándose rápidamente. Allí, a solo 1 metro de ella, estaba él. Sin la capa, dejando ver su chaleco rojo y sus cicatrices, pero con el sombrero de paja proyectando esa sombra familiar. Luffy la miraba con una expresión curiosa, sus manos metidas en los bolsillos. ¿Qué estás haciendo en mi casa?, preguntó Luffy, dejando escapar una pequeña sonrisa que disipó toda la tensión del ambiente. Lala se quedó paralizada un segundo, mirando el rostro del hombre que había hecho arrodillar a los soldados de su padre. Sus ojos brillaron como estrellas y, sin poder contenerse, soltó un grito de alegría que resonó en todo el acantilado. El misterio del vigilante acababa de terminar para ella, y la aventura de Luffy en este nuevo mundo apenas comenzaba a tomar una forma más ruidosa.